empezó como el chico del Excel, el ingeniero analítico que lo convertía todo en números y que con el tiempo descubrió que que de verdad le apasionan son las relaciones humanas. Comes mierda, te comes marrones, tienes disgustos como en todos lados. Me di cuenta que no estaban pidiendo una opinión, estaban pidiendo una decisión. Yo tomo la decisión para bien o para mal. Oye, ¿qué hacemos? ¿Continuamos poniendo ladrillos? Cuando uno se siente engañado, se siente traicionado y revientas la confianza, y al final, como cualquier relación humana, los negocios son relaciones sociales, son relaciones humanas y fundamentalmente se basan en la confianza. El impacto que va a tener la inteligencia artificial en nuestras vidas no somos capaces ni de imaginar a día de hoy. Si esa persona te pide ayuda, ¿qué 3 claves le podrías dar para dar ese salto y escalar? Si tú quieres crecer a ritmos importantes y de forma sostenida, yo creo que hay 2 vías. Una es Bueno, Josep, para quien no te conozca, ¿quién es Josep Roig? Bueno, yo soy un tío normal, un catalán afincado en Granada desde hace 20 años, concretamente ahora en abril cumpliré 20 años que estoy aquí y esta es mi casa, esta es mi tierra. Y básicamente eso, un tío normal, no sé. Sí, y profesionalmente, ¿cómo llega a Granada? Bueno, no llego profesionalmente, llego ¿No? porque en aquel momento mi novia era Claro. es granadina, ¿no? Actualmente mi exmujer, entonces pues bueno, al final llevamos varios años de relación y llega un momento pues que decido coger los bártulos, venirme para acá, buscarme la vida aquí Uh-huh. y aquí ¿Y, seguimos. y qué te ha atado aquí a Granada al final? Bueno, al final, a ver, la calidad de vida bueno, de entrada, porque al final tenía mi familia aquí, mi Qué bien. trabajo, ¿no? Pues a Pensaba que ver, estaba ahí en Barcelona, ¿no? tuve mis hijos y al final, pues, te quedas, ¿no? Mm. Pero luego también Granada es una ciudad con una calidad de vida brutal, es decir, el equilibrio coste, calidad de vida es espectacular. O sea, en Barcelona se ve muy bien si ganas mucha pasta, Claro. mucha. Bueno, y Eh, antiguamente más, ¿no? Hoy en día ya está sí. un poco más... Y luego, sobre todo, los desplazamientos. Es decir, yo tardo en moto desde mi casa a la oficina, tardo 3 minutos. Cruzar Granada son 20 minutos. Sí. Cruzar Madrid, ya no te digo Barcelona, Madrid, que es un poco peor, en hora punta con tráfico te comes 2 horas. Sí, iba a decir 1 hora y media, pero se me ha quedado corto, ¿eh? Entonces, al final, pues hombre, la calidad de vida. Y Granada tiene ese tamaño que es suficientemente pequeña para ser muy cómoda, pero suficientemente rica, vamos a llamar, ¿no? Para que tener cierta oferta de ocio, de actividades, una ciudad muy bonita, es una ciudad donde el clima, a mí personalmente, que no me gusta la humedad, yo lo del calor húmedo lo llevo regular y a mí los 42 grados secos tampoco me molestan excesivamente, No, sí. se vive Fíjate bien. que nosotros venimos de Jaén, o sea que lo sabemos perfectamente. Bueno, ahora vamos un poco al punto clave. Hace algo más de 8 años que llega a Cívica. Y para situarnos, ¿qué es Cívica Software y qué ha supuesto para ti en tu carrera profesional? A ver, Cívica, bueno, para quien no sepa, es una empresa de desarrollo de software, de desarrollo de programas informáticos, podríamos decir, pero sobre todo muy focalizada en el mundo del dato. Es decir, nosotros desarrollamos soluciones que le permiten a las empresas, porque nuestros clientes son empresas, no son particulares, les permiten gestionar gran cantidad de datos y poder extraer información útil de esos datos. Básicamente eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Para mí, ¿qué ha significado Cívica? Bueno, yo creo que ha sido el culmen, ¿no? de mi carrera profesional. Yo durante 15 años me he dedicado al sector de la consultoría de negocios, es decir, yo me he dedicado a ayudar a directivos, a empresarios, a gestionar sus empresas. He visto empresas de todo tipo, en todo tipo de situaciones. En general es verdad que normalmente, yo siempre decía que me definía como un médico de empresas y al médico normalmente no le llamas cuando te encuentras de puta madre, le llamas cuando te duele algo, ¿no? Pues a mí normalmente me solía llamar cuando la cosa dolía por algún sitio.
Bueno, pero llegó un momento que yo siempre también me definía como el crítico taurino, ¿no? Que estás en la barrera, oye, y encima en la sombra, primera fila, y el torero encima te hace caso, ¿no? O sea, cuando le dices, oye, mira, no, toreale por el pitón derecho, ¿qué tal? Y encima normalmente te hacían caso, pero no toreas tú. Es distinto, ¿no? Y estás en la barrera. Entonces, bueno, ya llevaba un tiempo que me picaba el gusanillo, y entonces, pues bueno, en finales del 2017 se juntaron los astros y bueno, por un culmen de circunstancias y casualidades, pues bueno, surge esta oportunidad de incorporarme a este proyecto como CEO, como director general, y ahí vamos. Y realmente, bueno, pues para mí, a día de hoy, si me dijeras, oye, ¿qué es Cívica en tu vida? Para mí es felicidad, ¿no? O sea, yo soy muy feliz en Cívica y yo realmente, a ver, y perdón por la expresión, comes mierda, te comes marrones, Claro. Aquí tienes sin problema. disgustos como en todos lados, pero realmente yo lo miro con perspectiva y yo disfruto como un enano. Qué bien. ¿Y cómo te encontraste Cívica el primer día que llegaste? El día 1. No era una empresa. No. No, al final, a ver, era la unión de 2 empresas, cada uno con 6 trabajadores, encima una que tenía prácticamente solo 1 año de antigüedad, eran como 2 mundos separados que había que unirlos, no había procedimientos, no había nada, o sea, realmente, pues bueno, eran un conjunto de informáticos que se dedicaban a desarrollar soluciones, pero no había estructura organizativa, no había concepto de compañía, no habían políticas, las decisiones se tomaban sin una perspectiva homogénea, podríamos decir, pues hoy decido A, hoy decido B, como un criterio, normalmente, Claro. pero no era una empresa. Realmente lo que me encontré, pues era eso, un conjunto de personas pues que intentaban satisfacer las necesidades de unos clientes de la mejor manera posible, intentando perder el menos dinero posible. Exactamente. ¿Y cuál fue el primer reto que te pusieron delante? Cuando llegaste y dijiste, vaya, este es el patio, y te dijeron, Josep, te necesitamos para esto. Pues lo recuerdo perfectamente porque fue seguramente la primera vez. Yo había tenido reuniones y había ido algunas veces, porque bueno, los primeros meses, claro, yo llevaba 12 años, 12, 11, no sé, trabajando en mi antigua empresa y yo no podía dejar la empresa de hoy para mañana. De entrada yo ya planteé una salida a 5 meses en mi antigua empresa, pero a lo largo de esos 5 meses yo le trabajaba como consultor externo más o menos a Cívica, ¿no? Como un interim Sí, manager de... claro, como introducirte poco a poco. Exacto, y sobre todo porque tenía proyectos en curso con otros clientes y yo no podía dejarlos con el culo al aire. Y bueno, había tenido ciertas reuniones, me había sentado con la gente, bueno, para conocer al equipo, etcétera. Y de golpe recuerdo, nosotros estábamos en el CETIC, es un centro de empresas de la universidad para En la empresas parte tecnológicas, informática, sí, ¿no? Sí. enfrente de la Facultad de Informática. Y de golpe me plantean un problema encima de la mesa, uno de los principales clientes de la compañía y sobre todo el cliente como de más alto nivel. Estamos hablando de pues, una empresa que todos conocemos. Ajá. Y nosotros en aquel momento no le trabajábamos directamente a esa empresa, sino que le trabajábamos subcontratados por una gran firma, por una gran compañía que nos había subcontratado unos trabajos muy concretos. Es decir, nosotros vamos a decir que esa gran firma, ese intermediario de alguna manera, era, entre otras funciones, pues era el que diseñaba el proyecto, diseñaba los planos del edificio, podríamos decir, y nosotros éramos la cuadrilla que tenía que poner los ladrillos y construirlo. Pues nosotros considerábamos que esos planos estaban mal hechos. Claro, y la disyuntiva, y nosotros se lo decíamos al arquitecto, léase a esa consultora, oye, esto se va a caer, esto no puede ser. Y la consultora decía que ellos eran los que sabían, ellos eran los arquitectos del edificio y que nosotros a poner ladrillos, que era nuestro trabajo. Y entonces a mí se me plantea, oye, ¿qué hacemos? ¿Continuamos poniendo ladrillos? ¿Esta gente no nos hace? ¿O nos vamos a la propiedad, a la promotora, le sea al cliente final, a exponerle nuestro punto de vista? Claro, ahí había una disyuntiva moral, por un lado, de ser honestos con lo que entendíamos que era lo correcto,
pero nuestro cliente no era el cliente final, era el intermediario. Claro, y Entonces, la otra parte era cumplir con el cliente, que era el intermediario. Claro. Por otro lado, desde una perspectiva... Entonces, oye, ¿qué es lo correcto, qué no es lo correcto? Por otro lado, desde una perspectiva de negocio, este intermediario es una... O sea, ese intermediario es una empresa mucho más gorda. Pues estamos hablando de una multinacional de cientos de miles de trabajadores que a día de hoy está posicionada pues debe ser la que mayor cuota de mercado, una de las que tiene mayor cuota de mercado en el sector de tecnología en nuestro país y seguramente a nivel mundial. Y claro, las posibilidades comerciales que nos ofrecía esa consultora eran mucho mayores que el cliente final, por muy empresa muy gorda que fuera. Entonces decir, oye, si nosotros nos vamos a cliente final y le decimos el arquitecto no tiene ni puta idea y la está cagando, el arquitecto se va a encabronar. Claro. Y me puede dar mucho más negocio el arquitecto que no el promotor final. Claro, estoy haciendo el símil, sí. Creo que me entendéis. Y claro, y esa fue seguramente, y entonces estábamos discutiendo. Y con las dos personas, dos compañeros que estaban hablando, de golpe, me miran los dos y me dice uno, bueno, ¿qué hacemos? Y fue la primera vez, porque yo llevaba muchos años asesorando. Y yo llevaba muchos años dando mi opinión. Y circunstancias de ese tipo con otros clientes a lo largo de mi carrera profesional se me habían dado de toda índole y yo opinaba sin ningún tipo de problema. Claro. Pero en aquel momento me di cuenta que no estaban pidiendo una opinión, estaban pidiendo una decisión, que es un matiz. Y en aquel momento fue seguramente cuando dije, hostia, que esto va en serio, que yo tengo que asumir la responsabilidad, yo tomo la decisión, para bien o para mal. Y al final, bueno, salió bien, al final optamos por... No caímos o no tuvimos en cuenta la cuestión, vamos a llamar mercantilista, de que si el intermediario me puede dar más negocio, y al final dijimos, oye, ¿qué es lo correcto? Y lo correcto como profesionales es levantar la mano. Le hemos levantado la mano a nuestro cliente, que es el intermediario, se lo hemos dicho por activa y por pasiva, y nosotros no vamos a participar de forma consciente en la construcción de un edificio que creemos que se va a caer. Sí, por tanto, fuimos al cliente final y le dijimos, mira, se lo hemos dicho, no sé qué, lo hicimos de la manera más transparente, honesta, sin intentar hacer daño, suavizando, pero diciendo, bueno, que veíamos algún problemilla y tal, y al final, pues bueno, optamos por ser honestos. Al final sí, es que esa es una de las premisas que llevamos en Cívica, ¿no? De intentar ser honestos y llevar la verdad por delante. Sí, y te iba a preguntar cuál fue la clave del éxito de Cívica, pero creo que puede estar un poco alineado con lo que me acabas de decir, ¿no? En plan, el tema de la honestidad y hacer las cosas bien, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión? A ver, eso de que el éxito de Cívica, a ver, es verdad que en Cívica las cosas nos van bien, estamos creciendo, la gente está a gusto, la gente está contenta, eso es cierto. Al final, no sé, es un poco lo que yo decía al principio, ser alguien normal, ser buena gente, yo qué sé, o sea, yo he tenido la suerte de que en todas las empresas que he trabajado siempre he tenido jefes que eran grandes profesionales y buena gente. Claro. Tíos normales, con los que te ríes, exigentes, cabezas brillantes en general. Entonces, al final se trata de eso, simplemente, oye, de intentar ser honesto, tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti, no anteponer, no ser avaricioso, no ser egoísta. Vaya, lo mismo que nos gustaría a nosotros si trabajáramos en un sitio, pues ya está. Y la honestidad hacia todo el mundo, no solo hacia nuestros clientes, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros proveedores, eso es fundamental. Al final, cuando uno se siente engañado, se siente traicionado y revientas la confianza, y al final, como cualquier relación humana, los negocios son relaciones sociales, son relaciones humanas y fundamentalmente se basan en la confianza. Claro, al final lo que hablaba un poco del éxito, decía un poco como la parte esta que es inevitable, que esos primeros años que Cívica ha crecido de una manera muy exponencial. Sí. Y yo lo que quería preguntarte con lo del éxito es, seguro que tuvo que haber, desde nuestra perspectiva del espectador, cuando te escuchamos, una decisión concreta que marcó un antes y un después. ¿Puede ser? O bueno, yo no sé si... esos primeros 2 años. Quizá una decisión
concreta como tal, no lo sé, ¿vale? Al final es un cúmulo de circunstancias, de decisiones, etcétera, etcétera. Algo que te acuerdas. Pero yo creo que sobre todo es ese, ¿no? Ese sustrato de intentar hacer las cosas bien, de poner toda la carne en el asador y sobre todo una vocación y una visión a largo plazo. Nosotros, cualquier relación que tiene Cívica con quien sea, siempre la plantea a largo plazo. Nosotros, habitualmente y en aquellos momentos más, los primeros proyectos con un cliente perdíamos dinero. Bueno, no pasa nada. Perdíamos dinero porque a veces tienes que aprender, porque a veces, no sé, cometes errores, por el motivo que sea. Y al final, eso el cliente no es imbécil, las personas no son estúpidas y al final eso lo valoran y son conscientes. Y cuando ven que realmente por encima al final, obviamente eres una empresa y tienes que generar un beneficio, porque al final si no morirás, está claro. Pero si no eres excesivamente agresivo económicamente, si al final antepones el servicio, la excelencia, la calidad, eso el cliente lo percibe, eso los compañeros lo notan y al final yo creo que es eso. Y por otro lado, bueno, que por H o por B, se nos dio la oportunidad siendo una empresa de tercera regional, y estoy siendo generoso diciéndote, porque era una empresa, yo cuando me incorporé a Cívica éramos 14 personas, de los cuales 5 o 6 eran socios, y empezamos a trabajar con entidades financieras, con compañías de seguro, con empresas del IBEX, y esto fue porque se nos dio la oportunidad de entrar. Tanto tuvimos, bueno, por casualidades de la vida, ¿no? Y porque haces el trabajo bien hecho, nos dieron una oportunidad para entrar primero en el BMN, se fue como el primer cliente grande, ¿no? De primera división, que empezamos a trabajar y a partir de ahí empezamos a trabajar en alguna otra entidad financiera, etcétera. Y por otro lado, por un fabricante de una herramienta de BI que se llama MicroStrategy, bueno, ahora se llama Strategy, que también, bueno, pues empezamos a ofrecer servicios con esa tecnología, vieron que trabajábamos muy bien y empezaron a referenciarnos a clientes que tenían. Entonces, seguramente el inicio fueron tanto nuestra predisposición o orientación a la calidad, al servicio y a las relaciones a largo plazo basadas en la transparencia, como pues bueno, que se nos diera la oportunidad de empezar a trabajar en primera división, tanto desde una perspectiva de cliente como un fabricante de software, de una herramienta que solo utilizan las grandes corporaciones, pues se dio cuenta, oye, esta gente de Granada, esta empresita de Granada, trabaja muy bien, pues si hay algún proyectillo, hombre, no un gran proyecto, obviamente, porque no teníamos capacidad ni músculo, pero algún proyectillo, además complicado, etcétera, esta gente lo puede hacer bien. Claro. Y un poco esto fue quizá los dos. ¿Y algo que tuvisteis que dejar de hacer para empezar a crecer tan fuerte como lo que me estás contando? ¿Alguna historia que cuando llegaste dijiste, esto ya... Sí, lo que pasa es que no se podían dejar de golpe, había proyectos ruinosos, ¿verdad? habían proyectos que o era perder dinero a expuertas, o era quemar al equipo, o era quemar al cliente. Al final hay proyectos que si han empezado mal es muy difícil encauzarlo, sobre todo si ha habido una mala definición del alcance, si no ha quedado claro, si hay desconfianzas, por el motivo que sea. Hay proyectos que es mejor, oye, mira, nos hemos equivocado todos, sin entrar en responsabilidades y en culpabilizar a nadie, no se trata de eso. Oye, da igual lo que haya ocurrido, la cuestión es que hemos llegado a este punto y o sea, continuar esta relación nos va a continuar dañando, entonces mejor que la zanjemos ahora. Pero vuelvo a repetir, como cualquier otra relación. Es importante saber decir que no. O sea, cuando uno, en cualquier tipo de empresa, es importante, oye, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la estrategia que yo he definido? ¿Cuál es la senda? Eso no quiere decir que si surgen oportunidades uno los tenga que valorar. Pero es que al final siempre hay oportunidades y al final es que le estarías diciendo que sí a todo. Entonces hay que tener muy claro, oye, no, por aquí no voy a ir porque me va a distraer. Y al final yo he decidido, para bien o para mal, que este es nuestro camino, pues vamos a tirar por aquí. Qué bien. Bueno, ahora quiero llevarlo un poco, de todo esto que hemos estado hablando, un poco a una situación típica de aquí, de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Vamos a pensar un poco en una empresa pequeña, pero consolidada, que factura, que tiene entre 5, 10, 12 empleados, Sí. pero está estancada y no encuentra esa manera de crecer, ¿no? Hablando de un poco de todo. Si esa persona te pide ayuda, vamos a decir qué 3 claves le podrías dar para dar ese salto y escalar.
A ver, básicamente, si tú quieres crecer a ritmos importantes y de forma sostenida, yo creo que hay dos vías. Y normalmente las empresas se quedan en ese espacio intermedio, en ese limbo que es jodido. Civica ha transitado por ahí, obviamente. Una es, enfócate a gran cuenta. Ese sería uno de los caminos. Es decir, poco cliente, pero con potencial de compra, que un cliente te pueda comprar. Oye, tu empresa tienes 10 trabajadores, estás facturando 500.000, 600.000, 700.000, lo que estés facturando. No, y tienes 35 clientes. Vete a 35 clientes que te puedan comprar 1.000.000 euros y que tu potencial sea de 35 millones. Esa sería una primera vía, porque al final el esfuerzo comercial... no estoy diciendo que sea fácil, no, No, que te dé claro. la oportunidad de entrar, pero el esfuerzo que tú tienes que hacer muchas veces para conseguir un proyecto de 1.000.000 es exactamente el mismo que el proyecto de 100.000. Y encima, el proyecto de 1.000.000, el señor que tienes delante es frío, es objetivo, le duele el dinero que se gasta, obviamente, pero desde una perspectiva de profesionalidad. En la empresa que 100.000 es una pasta, el tío que tienes delante, los euros que se va a gastar salen de su bolsillo personal normalmente. O bueno, de su empresa, pero que al final Sí, sí, es su que bolsillo, le duele ¿no? igual. Y no exactamente igual, o sea, Ajá. es más jodido. La pyme para eso es muy complicada, porque al final tú te sientas con alguien que el dinero sale de su bolsillo directamente, y eso hay que ir con cuidado. Entonces, la primera vía sería, oye, enfócate, busca gran cuenta, porque al final con el mismo esfuerzo comercial puedes conseguir unos réditos, unos volúmenes mucho mayores. Y la otra vía sería, oye, no, si yo me quiero dedicar, o por el motivo que sea, considero que tengo que ir a cliente pequeño, podríamos decir, entonces estandariza y busca masa crítica. O sea, no hagas trajes a medida para pequeños, porque al final el traje a medida para pequeños, tu capacidad va a ser muy limitada. Sí. No, oye, entonces estandariza, vete a producto, desarrolla un producto, es decir, paquetiza, pero entonces lo que tienes que hacer es tú desarrollas algo y que tu esfuerzo sea comercial para que tu producto, tu servicio llegue a cientos, miles de pequeños clientes que te lleguen el volumen. Como tú te dediques a hacer trajes a medida para cliente particular, estás muerto. Estás muerto. O bueno, no. O has cogido una fama y entonces es que, claro, cada camisa, ¿sabes? La haces Cada con bordado camisa de es oro de tu y, marca, claro. claro, y vale 1.000.000 de euros, Ujú. ¿vale? Pero si no... Y normalmente la pyme clásica, el perfil de empresa que tú estás comentando, pues al final, oye, empieza a conseguir clientitos, pero es que se queda en ese ámbito de trabajo a medida para cliente pequeño, Se le hace la mediano, bola a un y cliente, eso es claro. muy complicado de salir de ahí. Muy complicado porque no escala. Y porque los esfuerzos organizativos, procedimentales, esfuerzos comerciales, de equipo, de control, de supervisión, etcétera, 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 son brutales para poder escalar ese modelo. Y a una tercera clave, hemos dicho foco, paquetizar o productos y bueno, prácticamente la tenemos. Bueno, quizá lo que acabas de comentar, Fox, ¿no? Era o gran cuenta o estandarizar, paquetizar y sobre todo un poco lo que decíamos antes del no, focalízate. Yo, por ejemplo, que vengo del sector de la consultoría de negocio y siempre nosotros intentábamos evitar el supermercado de la consultoría, ¿no? Claro. Como el que se abre Sí, sí. así, lleva... ¿Qué quieres, no? Te hago un plan estratégico, te hago un plan de viabilidad, te hago un no sé qué, ¿Que eres capaz de hacerlo? Sí. Pero no, focalízate, céntrate y que tu propuesta de valor al mercado sea muy concreta, muy definida para que el mercado pueda identificarte con algo en concreto. Totalmente. Oye, el foco es en la calidad, el foco es el precio, el foco es en una tipología de servicio. No, el foco es un sector. El foco pueden ser muchas cosas, o un cúmulo de factores, ¿no? Pero foco, gran cuenta o estandarización de producto. Y el gran cuenta estandarización de producto, uno u otro, o los dos, pero quiero decir, pero bueno, pero el tema del foco sí, eso es Qué bueno. fundamental. Bueno, volviendo un poquito al tema de Cívica, ¿cuál es el plan de Cívica para los próximos, digamos, 3 años, algo así? ¿O qué destacaría? ¿Qué está ahí más enfocado? Bueno, Cívica, a nivel general, no son los 3 años, los próximos no sé cuántos, pero espero que muchos, es continuar creciendo.
Esa es una de las premisas básicas de nuestra estrategia, de nuestra línea de actuación. Nosotros, toda la organización, todo nuestro enfoque está basado en continuar creciendo a tasas de 2 dígitos, como llevamos los últimos, desde que empezamos, ¿no? A final, primeros del 2018. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque al final entendemos que el crecimiento es lo que maximiza las posibilidades de desarrollo de las personas que conforman el equipo. Si yo al final crezco, voy a hacer más cosas, voy a tocar más tecnologías, voy a ver nuevos proyectos, voy a ver nuevos clientes, nuevos sectores y por tanto yo como trabajador de Cívica me voy a poder desarrollar porque me voy a tener más posibilidades de cambiar, de ver, de estudiar, de etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también se maximizan las posibilidades de asunción de responsabilidades. Es decir, si al final la compañía crece, pues hay más proyectos, hay más líneas de negocio, etcétera, etcétera, y por tanto existen más posibilidades de asumir nuevas responsabilidades. Si yo soy una empresa estanca de 12 trabajadores, llevo 15 años con 12 trabajadores y no crezco y tengo un jefe, si yo quiero asumir esas responsabilidades, o mato al jefe, o despido al jefe, o jubilo al jefe. No hay más, porque no hay más jefes, no hay más cajitas. Claro. En el momento que la empresa crece, pues van apareciendo nuevas cajitas. No tienen por qué ser solo estructuras jerárquicas, en plan jefe, de cualquier índole, ¿vale? Esas responsabilidades. Entonces, bueno, lo primero es crecer. Toda nuestra estrategia está enfocada al crecimiento. Por otro lado, bueno, es verdad que en los últimos años nosotros el crecimiento fuerte ha sido en el mundo del dato, pero sí que es cierto que para los 3 próximos años queremos potenciar la línea de desarrollo de soluciones. Estamos haciendo una apuesta importante para ello. Queremos empezar a trabajar de forma también importante la internacionalización de la empresa. Es verdad que Cívica tiene clientes internacionales, pero es una venta bastante reactiva y sí que es verdad que bueno, queremos empezar a ponerle foco a ello. Y por otro lado, pues bueno, el tema de la IA. Obviamente... Sí, de eso vamos a hablar ahora. Lo tenía claro, ¿no? Sería raro que no me preguntaran sobre la IA. Al final, la IA va a impactar, está impactando y va a impactar en la vida de todos los ciudadanos de este planeta, y no solo los ciudadanos, las empresas, etcétera. Entonces nosotros ahí es verdad que estamos muy bien posicionados, somos una empresa de data y de IA, nosotros nos dedicamos a desarrollar ese tipo de soluciones. Entonces, el tema de la IA pasa, por un lado, por continuar y potenciar ofreciendo soluciones de IA, es decir, nosotros nos dedicamos a desarrollar agentes, etcétera, etcétera, para clientes, pero por otro lado también el uso de la IA como herramienta de producción para que nos ayude y nos complemente a optimizar procesos, a producir nuestros servicios, etcétera, etcétera. Vale. Y ahí pues la IA va a tener un papel relevante y muy significativo en los próximos 3 años. Antes de meternos con el boom de la IA, quería preguntarte que de todo este crecimiento, ¿qué es lo que más te preocupa? Y aquí a ver si puedes ser ahí sincero y decirnos algún dato. Sí, bueno, mira, yo tendré muchos defectos, pero al revés, no sé si tendré muchas virtudes, pero la honestidad, o sea, que por eso no te preocupes. Me da miedo, o el mayor riesgo que creo que en el que podemos caer es el propio riesgo inherente al crecimiento, y desde 2 perspectivas. El primero, en perder nuestra esencia, o que nuestra cultura, nuestro ADN, nuestra impronta, llámale como tú quieras, se diluya con el crecimiento. A día de hoy creo que tenemos una cultura muy fuerte, con unos rasgos muy marcados, además creo que positiva, ¿no? Y muy bien valorada por todos, y creo que en Cívica en general todos nos sentimos muy a gusto, y por tanto para nosotros nuestra cultura, nuestro clima laboral, llámale como tú quieras, es uno de nuestros pilares fundamentales. Entonces, pues al final cuando uno crece, que no voy a exagerar y voy a caricaturizar, nos transformemos en un número. ¿Vale? De pasar de una empresa con un trato muy cercano, muy familiar, una empresa muy plana, a transformarnos en una empresa súper jerarquizada, súper procedimental, fría, anónima. Sí. Ese es un riesgo que luchamos contra él, y de momento creo que lo estamos haciendo bien.
Y ese riesgo, por lo menos al corto plazo, no se atisba, ni muchísimo menos. Y el otro riesgo que yo le veo y que me preocupa también, asociado al crecimiento, el otro día hablando con la responsable en Madrid, con la responsable de compras de un buen cliente, una gran corporación, me lo comentaba, ¿no? Me decía, oye, ¿y cómo vais a asegurar vosotros hasta ahora? Destacáis por la calidad de los servicios que ofrecéis, dais una calidad excepcional, pero a medida que crezcáis, esa calidad se puede ver mermada. Entonces, pues bueno, uno de los retos precisamente es eso, ¿no? Que aunque crezcamos, pues eso no vaya en detrimento de la calidad de los servicios ofrecidos y del delivery. Pasamos un poco al tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo piensas que va a influir la IA en nuestras vidas? Que estábamos hablando antes un poco de esto. ¿Y en cuánto tiempo? A ver, no tengo una bola de cristal, ¿vale? Si tuviera una bola de cristal no estaría aquí, estaría en Las Vegas y sería multimillonario. Lo que sí que tengo claro es que el impacto que va a tener la inteligencia artificial en nuestras vidas no somos capaces ni de imaginar a día de hoy. O sea, que va a impactar de forma brutal. Ahora, ¿es la única revolución que ha habido en los últimos años de ese calado? No. Internet, por ejemplo, ha cambiado la sociedad absolutamente. O los Estos smartphones. aparatitos Exacto. han cambiado la sociedad, porque primero fue Internet, pero porque el móvil es una extensión, es tu móvil, o sea, parte de tu vida está aquí metida. Y, ya no te digo las fotos que puedas guardar, o sea, al final es tuyo, ¿no? Entonces, cuando tú, no sé, te comunicas con alguien, te estás comunicando, o sea, esté en cualquier parte del mundo, es algo muy íntimo, es decir, yo a ti y estamos a 25.000 kilómetros, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar la sociedad en general del mismo modo que lo cambió la aparición de Internet o la aparición de los smartphones. La velocidad de irrupción va a ser seguramente mucho más rápida de lo que nos imaginamos. Al final los cambios cada vez se producen de forma mucho más rápida. Es decir, al final todo va, los cambios sobre todo asociados a la tecnología cada vez son más rápidos y además ese crecimiento es exponencial. Es decir, es que la propia IA nos va a ayudar a evolucionar a la misma IA, ¿no? Claro. Entonces, al final, ¿hasta dónde? No tengo ni idea, pero yo te puedo asegurar que dentro de 15, de 20 años, nosotros vemos el mundo y el mundo no tendrá nada que ver como lo entendemos a día de hoy. Exactamente igual que si nosotros analizamos el mundo de hace 30 años, y hay muchas cosas que no tienen nada que ver, la forma de relacionarnos, la forma de hacer negocios, la forma de... Es decir, pues bueno, yo creo que es un poco... ahora, ¿dónde? ¿En qué ámbitos? Yo ahí no me voy a aventurar porque no tengo ni idea. Al final, oye, y de entrada además no soy un experto en temas de IA, y pues seguramente habrá gurús o personas que están mucho más metidas que te podrán decir las tendencias, pues las tendencias para el próximo año, las tendencias, pero dentro de 5 años, de 10 años, Hombre, ha nadie tiene... cambiado muchísimo en cuestión de 2 años. Y no O sea, imaginamos qué puede pasar en 5. por eso. Entonces, ahora que Sí. el impacto va a ser brutal, eso no tengo ninguna duda. Sí. Pues aterrizando el tema de la inteligencia artificial a las empresas de Granada, ¿por dónde le dirías que empezaran a tirar con la IA, pero sin tampoco desperdiciar dinero? A ver, Hay gente que se piensa ahí que todo ya, todo, pum. bueno, pero ¿te refieres más como usuarios de IA o como productores de IA? ¿Hacia dónde me estás Yo creo enfocando? que es más usuario, ¿no? Como usuario de IA. Consumidor. Sí, usuario, consumidor. Bueno, a ver, ya te digo, no soy un especialista. Yo entiendo que al final uno lo que tiene que... Hay veces que la IA, el efecto wow de la IA es brutal. Eso está muy bien, pero realmente hay que analizar la IA o cualquier otro ámbito en la vida con racionalidad y con frialdad. Es decir, más allá de lo espectacular que sea, porque es verdad que es espectacular lo que tú puedes hacer con IA generativa, sobre todo es analizar, oye, realmente
qué utilidad, qué rendimiento le estoy sacando ya hasta ahí. Entonces, lo primero, oye, investiga qué soluciones hay en el mercado que te pueden ayudar. Segundo, en aquellos procedimientos de tu organización donde la IA analiza, donde realmente la IA te puede ayudar. Sobre todo es identificar el caso de uso y luego ya buscarás la tecnología concreta o adaptarás la solución concreta. Pero sobre todo es eso, ¿no? Es, oye, realmente qué procesos, ya sea por automatización, ya sea por mejorar la eficiencia, ya sea porque me va a permitir escalar mucho más rápido, llegar a un público mayor, mejorar la calidad, lo que sea, donde, en qué dentro de mi cadena de valor o mi cadena procedimental dentro de la organización, en qué puntos la IA puede ayudarme sin caer en el hype de lo molón, de lo chulo, Claro, de lo etcétera, que está de etcétera. moda. Efectivamente. Segundo, vete a una solución de mercado. Ni se te ocurra hacer una solución a medida. A ver, si te llamas Banco Santander, Sí. sí. Si te llamas Carrefour, Mercadona, esas cosas, hacedla. Fuera coñas. Sí, pero si eres una pequeña empresa, ni se te ocurra, pero ni se te pase por la cabeza. No, vete a una solución de mercado. Pero no solo NIA. De Pequeñas cualquier- empresas, Claro. no hagáis programas a medida. Os vais a gastar un pastizal. Al final, intentad encontrar en el mercado aquella solución que mejor se adapte a vuestros procesos, modificarla, adaptarla un poquito, pero si tenéis que adaptar vuestros procesos a la solución, hacedlo. A medio y largo plazo os saldrá muchísimo más barato, mucho más escalable, evolucionable, sostenible, mantenible, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya. Hecho el No, break a... totalmente. O sea, es que es un poco Pregúntale a así. cualquier empresa, pequeña empresa, Sí, de este país o de donde sea, que cuando se ha metido a desarrollar una solución tecnológica a medida, ¿cómo le ha ido? sí. Y en el 90% de los casos ha sido un parto. Y al final, muy a menudo, terminando mal, regular, y es a la cuarta a la que sale bien. Desarrollar software es complicado, es muy difícil. Definir correctamente el alcance que tú quieres darle a tu solución, las características, la usabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado sobre el papel, definir correctamente. Siempre hay sobrecostes, siempre hay retrasos, siempre hay malentendidos, siempre hay esto me lo dijiste, esto no te lo dije, etcétera, etcétera. Sí, pero mira, de forma rápida, para romper esta objeción que pueda tener una empresa pequeña, cuando, por ejemplo, habla con vosotros y tal, si, por ejemplo, vosotros decís, bueno, tu idea, pues vale X, y ellos dicen, uff, eso se me escapa, y tú le dices esto que acabas de decir, sí, pero como lo hagas tú, te va a estar. Pero es verdad que el error de uno como que duele menos, ¿no? ¿Eso cómo le dirías tú a esa Cuando empresa digo que que lo... no me refiero tanto, no me estoy refiriendo a que lo hagan ellos, que no lo contraten. Que Ah, lo que estoy diciendo es que vayan al mercado a comprar una solución, un producto, a un producto que tal cual. no paguen por un producto hecho a medida. No, ya no estoy diciendo, a ver, cada uno, si yo soy zapatero y yo me dedico a fabricar y vender Claro, zapatos, claro. no a desarrollar software. No, yo le estoy diciendo que no compren soluciones a medida, es decir, que no se hagan hacer una solución para ellos. Vale. Esto ayer, creo, estaba hablando con una persona y yo se lo decía y digo, mira, esto es muy sencillo. Si yo me tengo que comprar un coche y el coche lo van a hacer para mí, ese coche, el diseño, todo, lo va a pagar una única persona, que eres tú. Claro. Si en cambio ese coche, ese mismo diseño, etcétera, lo van a vender a 1.000.000 de personas, el diseño, etcétera, lo van a pagar entre 1.000.000 de personas. Es que no tiene nada que ver. Es verdad que el coche para 1.000.000 de personas no es exactamente, no, es que yo quería que el asiento tuviera un bordado de color burdeos, porque no sé, vale, no tiene el bordado de color burdeos. ¿Qué te Pues gustaría, chico, claro? te tendrás que adaptar un poquito, pero yo recomiendo encarecidamente. Y con el tema de la IA, más de lo mismo. O Vale. sea, en ningún caso yo plantearía que vayan a comprar soluciones ad hoc hechas a medida. Josep, compatibiliza ser CEO de una compañía con más de 200 empleados, hasta donde yo tengo conocimiento, y varias sedes. 300, ya. Más de 300. Con el 290 y algo. Claro, tú verás. Y bueno, y con roles en entidades como la Confederación Granadina de Empresarios o el Círculo Tecnológico de Granada o la Huella Verde. ¿Cómo lo haces para estar tan activo y aportar valor en cada uno de estos sitios? Bueno, estaba durmiendo poco.
¿Verdad? Sí, y además soy padre de 3 niños. Ujú. Bueno, al final, pues uno intenta llegar hasta donde llega, ¿no? A ver, es fundamental el equipo con el que cuentes. Al final es cierto que yo, pues bueno, asumo determinados cargos de representatividad, podríamos decir, pero al final no estás solo y detrás hay un equipo y al final, pues donde no llega uno, llega otro y al final, pues nos repartimos la carga de trabajo, ¿no? Por tanto, pues bueno, al final lo intentas compatibilizar de la mejor manera posible. ¿Y qué delegas sí o sí? Ya que estaba hablando del tema de que tiene un equipo, digamos, que de vez en cuando pues te Yo, cubre en ese aspecto. exacto. Por ejemplo, en Cívica, que es al final mi trabajo es Cívica, ¿no? Lo otro, Claro, pues es claro. verdad, yo soy el presidente de la patronal, ¿no? Soy el presidente del sector tecnológico del Granada, ¿no? Del Círculo Tecnológico, soy miembro del comité ejecutivo y soy, bueno, miembro de la junta de la CONFE, etcétera, pero al final mi trabajo, mi día a día y el que paga mi nómina y a lo que me debo es Cívica, ¿no? Al final, por ejemplo, en Cívica, yo ya hace un año aproximadamente, yo ya estoy muy apartado de lo que es la operativa del día a día. Eso, pues, realmente el peso lo lleva mi compañero, el director de operaciones, y al final, pues yo, es verdad que, claro, cuando Cívica empieza, realmente era el equipo de producción, la gente que producía, y el resto éramos 3. Tenía José Manuel, era el comercial, Manu era el preventa, el Sí. técnico comercial, podríamos decir, y el resto era yo. Yo era el director de producción, yo era el director de financiero, yo era el director de recursos humanos, de personas, yo era todo, ¿no? Bueno, y al final y encima Manu y Robles estaban de 30 días al mes, 25 fuera de Granada, y yo estaba aquí solo en Granada, pues haciendo lo que podía, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que cada vez me estoy apartando más del día a día. Entonces yo ya llega un momento, yo me pongo muy contento cuando me entero que ocurren cosas cuando ocurren, sin que yo me haya enterado antes. Es decir, cuando pasan cosas, y además cosas chulas, ¿no? Coño, qué buena idea, que no sé qué, y no me he enterado, hostia, me da una satisfacción de ver que cada vez eres más imprescindible, porque a día de hoy yo creo que ya soy imprescindible, y cada vez dedicarte, es verdad, pues que la empresa escala, ya somos, por lo que hemos dicho, ¿no? 300 personas, el objetivo es terminar el año cerca de 400 personas, entonces al final, pues bueno, mi labor tiene que ser a más alto nivel, una labor más estratégica, de alineamiento de la operativa a la estrategia a medio-largo plazo, velar por la cultura de la empresa, liderar determinados proyectos estratégicos de transformación de la compañía, etcétera, pero yo me tengo que apartar del día a día, yo me tengo que apartar de, oye, ¿qué tarifa le tenemos que poner a este proyecto? Claro. Fulanito o menganito, ¿quién es mejor para meter en determinado servicio? Etcétera, etcétera, que eso durante muchos años lo he hecho yo, y ya pues ya eso sí que ya lo tengo muy delegado, y cada vez el equipo ahí es autónomo, y cada vez a mí cuando se me pregunta algo es porque la cosa está muy Muy dudosa, dudoso. o que la mejor opción es una opción complicada. Vaya. Opción La complicada y responsabilidad no al final. exacto. Entonces al final la gente, pues bueno, aunque saben que es la mejor opción y aunque saben que al final pues diremos que sí, pero les gusta refrendarlo de decir, oye, el CEO, una, está al tanto, Sí. y dos, está conforme y opina lo Así mismo que que yo. el paso que se da tiene que estar un poco Efectivamente, verificado, ¿no? efectivamente. Qué bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando con 2 preguntas rápidas y útiles para los asociados que nos van escuchando Sí, y no asociados. Si tuvieras 28 años, en plan esta edad, ¿no? Viviendo en Granada sí, y empezara hoy, por así decirlo, ya puede ser con un proyecto o con algo que ya esté arrancando, pero poquito a poco, ¿no? sí. ¿Qué harías en los próximos 12 meses para, pues, digamos, apuntar hacia ese éxito? O eso, hacer las cosas bien. Vale. Em, lo primero, ser honesto y buena persona, por encima de cualquier cosa. O sea, no todo vale, no. Y al final, a largo plazo, da réditos, pero que no lo hagas por el rédito, simplemente por el sentirte a gusto contigo mismo. Ya es un tema personal, y yo tengo muy claro que yo voy a dormir toda la vida conmigo, o sea, yo a día de hoy duermo con una persona y espero dormir toda la vida a su lado, pero conmigo mismo seguro Sí, que voy a dormir. exactamente.
dormir tranquilo con uno mismo. Eso por encima de todo. A partir de ahí, rodéate de los mejores, porque al final un negocio, una empresa, una organización, un proyecto no es un tema individual, es un tema de equipo y por tanto crea el mejor equipo. Ese es el primer tip que le daría a cualquiera. Segundo, la búsqueda de la excelencia, ser autoexigente, ser muy autoexigente, no caer en la complacencia, no caer en, bueno, no. Esto está bien. ¿Esto se puede mejorar? Sí. A ver, sin volvernos locos, obviamente, si es suficiente, pero ser autocrítico, tener muy claro, no dejarnos ni llevar por el pesimismo, ni todo lo contrario, y cegarnos por el éxito. No, ser muy autocrítico, muy objetivo, muy frío y tomar las decisiones utilizando las neuronas. Y capacidad de trabajo. Sí. Trabajar como un burro. Echarle más horas. Que no haya fin. Que sobre todo cuando empiezas tiene que ser tu prioridad en la vida. O sea, si uno emprende, ya sea porque emprende desde cero, al final nosotros en el año 2018 fue un emprendimiento, ¿no? O sea, Claro. Nos juntamos X personas y decidimos montar una empresa. Es verdad que utilizamos Cívica, que era una empresa que existía, pero la idea inicial era crear una nueva empresa, ¿no? Sí, un emprendimiento con fundamento, vaya. Entonces, al final, y en ese momento, y sobre todo en los primeros años, si ese emprendimiento no es tu prioridad vital, va a ser muy complicado, porque el nivel de exigencia que vas a tener, va a ser muy demandante de tiempo, de esfuerzo, de pensamientos, de fuerza, muy complicado. Así que estés dispuesto a darlo, no todo, pero casi todo, por tu sueño y por tu negocio. Si no es así, no te metas. Y en Granada, en cuanto a asociaciones para una persona que acaba, digamos, bueno, ha empezado, que tiene un negocio así pequeñito y tal, ¿qué asociaciones le recomendaría, aparte de AGE? Claro. AGE. No, fuera coñas. A ver, las asociaciones empresariales, me da igual que se llame AGE, me da igual que sea también, la Confederación de Empresarios, asociaciones patronales, etcétera, etcétera. Al final te sirven para ponerte en contacto con personas que viven o han vivido experiencias similares a las tuyas. Y por tanto, al final, la experiencia es un grado. Por tanto, al final, te van a poder ayudar a formarte. Te van a poder ayudar a darte un consejo, a dirigirte, tienes que ir aquí a preguntar o tienes que ir acá. Al final, de lo que se trata cuando tú vas a una asociación, sobre todo el que mayor utilidad le pueda sacar a una asociación es precisamente ese, el pequeñito, el que tiene poca experiencia, ¿no? Porque al final todo es aprendizaje. Entonces, es un sitio donde te vas a sentir escuchado, te vas a sentir identificado. El que está en el otro lado del asiento también se siente identificado y está viendo ese Josep, por decir, ¿no? O ese fulanito de hace 5 años, 10 años, 15, 20, 25 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante y además es una ayuda que su valor es altísimo, es brutal y su coste es o nulo o prácticamente nulo. Entonces, o sea, la experiencia o el conocimiento que tú puedes adquirir a través de cualquier tipo de asociación empresarial vale su peso en oro. Y realmente no cuesta nada. Vaya. Que vale una cuota de una asociación. Sí, pues depende, pero sí, no es dinero. O sea, es una exageración, ¿no? Pero si no le es sacas dinero. partido al final. Efectivamente. Sí. Bueno, pues, Josep, antes de terminar, quiero quedarme con una idea. Has pasado de ser el chico del Excel a liderar una empresa de ya más de casi, 300 casi, ¿no? Sí. Y en todo, hemos visto un patrón. Que crecer no va solamente de la tecnología, de esos números que estábamos hablando al principio, sino también de personas, de decisiones y de foco, ¿no? Y bueno, y si tuvieras que dejarle a alguien de AGE una frase que se pueda llevar hoy, ¿cuál sería a cámara? Creo que lo he dicho. Sí, hemos Sed dicho buenas cosas. personas, haced algo que os ilusione, que os apasione, porque al final le vais a tener que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y hacer esos esfuerzos para algo que no te apasiona es muy complicado.
capacidad de trabajo, sentido común, racionalidad y moralidad. Al final, con esos 3 ingredientes y un poquito de suerte, yo creo que se pueden conseguir muchas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por venir con nosotros a este podcast de vosotros. Chesteraje y por contarlo con esa sinceridad que te caracteriza, que la verdad es que nos ha encantado. Y bueno, y si estás viendo esto y te ha servido, pues ya sabes, compártelo. Y bueno, ya sabéis que aquí estamos en el Jubic, aquí en AG Granada, para cualquier cosa que necesitéis. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros por escucharnos.